¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al blog de la Hispaniola. Vamos a ver, hoy vamos a tratar de nuevo temas disciplinarios que son bastante importantes al inicio del curso, porque la relación que establecemos con los alumnos puede verse marcada por esas primeras situaciones en las que interactuamos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el otro día hablábamos en el blog de lo que era el discurso positivo y hoy nos vamos a poner en la situación en que nos podemos encontrar el primer día de clase. Llegamos a la clase, los alumnos están más o menos atentos, más o menos sentados, les pedimos respetuosamente que se sienten y que se callen. Bien, en ese momento lo que nosotros tenemos que hacer es presentarnos. Mi nombre es tal y voy a ser su profesor de lengua y literatura durante todo este año. Y a partir de ahí empezamos a engarzar el discurso positivo del que hablábamos el otro día. La necesidad del sistema educativo, la necesidad de unas normas, etcétera, etcétera. Bien, podemos tener previsto el vídeo que yo decía de Luis Aragonés, que eso les puede gustar si son alumnos muy pequeños, y ver fragmentos de ese vídeo de cómo se dirigen a los jugadores y lo que les pide, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, pues lo que tenemos es que desgranar las normas que vamos a ordenar a nuestros alumnos. Bien, ¿qué nos puede ocurrir? Que nos encontremos desde el primer momento con una pugna, es decir, nos encontremos con el alumno disruptivo o los alumnos disruptivos. Los vamos a detectar rápidamente, porque rápidamente se van a hacer notar. Ya han llegado, puede que sean de primero de secundaria, ya hayan llegado del colegio, puede que ya lleven tiempo en el centro. El caso es que ellos lo que quieren es llamar la atención y hacerse líderes del grupo a partir del humor, que es lo que ocurre en muchos grupos humanos. El humor como mecanismo de dominación. Bien, con la precisión de que el objeto de las burlas, el objeto de la dominación va a ser el profesor. Es decir, ese alumno lo que va a intentar es imponerse sobre nosotros. Hoy no vamos a abundar sobre el tema de los alumnos disruptivos, que en otra ocasión lo haremos en el blog, pero sí tenemos que tratar cómo actuar cuando este alumno se nos presente delante. Bien, aquí tenemos dos opciones, pero cualquiera de las dos hay que hacerla y hay que hacerla. Es decir, lo que no podemos hacer es torcer la mirada, mirar hacia otro sitio y hacer como que ese alumno no existe. Un alumno que está molestando, está molestando. Y aunque nosotros lo ignoremos, sus compañeros no lo ignoran y saben por qué lo hace y saben que él lo que pretende con eso es mantener el poder dentro de la clase. Si nosotros dejamos que ese alumno mande, la batalla está perdida y cada día será peor, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera batalla que se va a librar en los primeros días de clase, la tenemos que ganar. Esa es la idea, la tenemos que ganar. Yo digo lo que yo hacía cuando entraba en la clase. Yo directamente detectaba quiénes son estos niños porque suelen ponerse al final, suelen ponerse a hacerse tontos desde el principio. Les decía, usted, fulano, si me sabía el nombre. Es muy importante aprenderse los nombres de los niños cuanto antes, porque eso ellos les demuestra a ellos el interés que tenemos por educarles y por formarles como persona. Y eso lo agradecen mucho, que nos dirijamos, igual que nosotros lo agradeceríamos, que nos dirijamos a cada persona por su nombre. Como aquí no lo sabremos, lo miramos en la lista. ¿Usted quién es? ¿Usted es fulanito tal? Sí, pues hágame el favor de sentarse allí. Ah, pero ¿por qué? Pues nada, no hay ninguna, solo que lo digo yo, que es que yo creo que usted va a estar mejor allí. Y el niño se cambia de sitio. ¿Cómo hay que sentar a los alumnos disruptivos? Hay que rodearles de niños buenos y que no puedan tener contacto visual con los malos. Entonces, yo lo que hacía es que los colocaba a todos en la misma columna, separados por una fila, ¿de acuerdo? Es decir, que si la clase tiene, vamos a suponer, 6 columnas y tiene 8 filas, bueno, tantas no va a tener. Si tiene 6 columnas y tiene, por ejemplo, 5 filas, ¿vale? 30 alumnos, por poner un ejemplo, pues entonces nosotros lo que hacemos es que los colocamos en la en la columna más alejada de la ventana, ¿de acuerdo? Para disminuir las posibilidades de que se asomen y que pierdan interés por la clase. Los colocamos, por tanto, en lo que podríamos llamar la columna G. Y los situamos, o también en la A, que es la que nosotros vamos a tener más cerca, ¿vale? Para tener, al que sea muy malo, le podemos poner en la columna A, en la fila 1, es decir, delante de la mesa del profesor. Y luego después los colocamos en la G1, en la G3, en la G5, de tal manera que el G1 no pueda tener contacto visual con el G3, ¿vale?
Entonces, a esos niños los detectamos y los aislamos. Generalmente va a haber un líder, 2 a lo sumo. Por eso hay que ir el primer día. Ahí tenemos que ver cuál es la política del centro. ¿Se expulsa a los alumnos, no se expulsa a los alumnos? Y siempre en relación con nuestra posición. Quiero decir, no es lo mismo llevar un centro 5 años, que ya nos conoce todo el mundo, que ser interino, que acabar de sacar la plaza y tener ese año que aprobar las prácticas, ¿de acuerdo? Pero lo que es importantísimo es no torcer la cara ante el alumno disruptivo. Eso es fundamental. Ese alumno, además, a muchos alumnos les tratará mal. Con lo cual, automáticamente, para todos esos alumnos, nosotros vamos a ser su salvador. Porque ese niño es el niño que los maltrata en los pasillos, es el niño que los maltrata en el patio. Es decir, es el niño que impide el artículo 27. Si es que no cae, es decir, el derecho a la educación de la Constitución. Si es que no cae en el delito, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que demostrarlo que somos una parte del Estado. Una parte del Estado somos nosotros. El último tentáculo del Estado, el que llega a tocarle a él, somos nosotros. Y eso lo tiene que sentir. ¿De acuerdo? Bien, entonces decimos, esta política con esos niños se puede hacer después de haber hecho la explicación de por qué tiene que haber normas y por qué el Estado nos ha puesto a nosotros ahí. O se puede hacer antes. Yo, por ejemplo, en el centro que estaba, yo lo hacía antes, ¿por qué? Porque a mí me conocía todo el mundo. Y sabían cómo era. Entonces yo entraba en la clase y usted se sienta ahí. Y tenía poca discusión. En un centro en el que llego nuevo, pues puedo hacer otra cosa. Puedo coger, presentarme, explicar las normas, decirle un par de veces que si se puede callar. Y cuando ya he explicado quién ordena la clase, entonces le digo, y usted se va a poner allí. ¿De acuerdo? Pero eso hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, malo. Ese niño va a saber y la clase va a ir a peor. Es decir, que nadie se crea que con estos niños no hay que pactar y no hay que convertirles en policía, que este es un error que se comete en muchas ocasiones. Se dice, no, vamos a encargarle a él de la disciplina. Eso es como coger y decir, vamos a encargar al Capone de que dirija él la policía de Chicago. Todo el mundo va a saber en la ciudad que el que manda no es el alcalde, es Al Capone. Y que el alcalde realmente lo que tiene es miedo. Nosotros no podemos ir a la clase con miedo. El miedo lo van a detectar, lo detectan los perros, lo detectan los niños, lo detecta todo el mundo. Nosotros no podemos entrar con miedo a una clase. Nosotros tenemos que ir a una clase a impartir justicia, a impartir orden y a ser la ley. Vale. Y una vez que hemos hecho esto, tenemos que explicar las normas. Vale. Las normas tienen que ser muy pocas y muy sencillas. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer las normas y consensuarlas entre todos, no sé qué, hay 14 normas. Que no se puede hacer no sé qué, que no se puede hacer no sé cuánto. Eso es un lío. Al final la gente ni se acuerda de las normas. Yo en mi clase ponía 5 normas. 5 normas nítidas, claras y que se cumplían siempre. Entonces voy a decir cuáles son. Están, como siempre digo, en el libro de disciplina está todo esto explicado con mucha más claridad y profundidad. Pero aquí, por hacer una simple enumeración, sería el respeto al papel del profesor. Eso quiere decir que el profesor es la máxima autoridad y es quien organiza el trabajo en la clase. Y eso incluye qué es lo que se hace, y eso incluye también dónde se sienta cada persona. Y el turno de palabra. Eso lo hace el profesor. Salvo que en alguna ocasión el turno de palabra, por ejemplo, lo delegue. Hay un debate, digamos, fulanito va a ser el moderador. Pero en términos generales, el debate, o sea, lo que es la clase, lo hace el profesor. O sea, el turno de palabra, como hemos dicho, la disposición de los alumnos y qué es lo que se hace en la clase. Vale. 2. El respeto total al turno de palabra. Cuando una persona está en posesión de la palabra, nadie le interrumpe. Sea el profesor o sea un alumno. ¿De acuerdo? Vale. Nadie le interrumpe y nadie habla. Eso es respetar el turno de palabra. Respetar el turno de palabra es que la palabra tiene ese, no tú para cuchichear con el que está al lado. ¿Vale? Tercero, respeto a la sociedad. Respeto a la sociedad quiere decir tanto verbalmente, no se pueden decir barbaridades en la clase, meterse con colectivos sociales, o sea, no se puede decir cosas que sean antisociales en la clase, eso no se permite en la clase. Y en segundo lugar, la sociedad es la que paga el mobiliario. No se puede ejercer violencia contra las instalaciones y el mobiliario del centro, ¿de acuerdo? La gente que pinta las mesas, la gente que empieza a balancearse así encima de la mesa, eso no puede ser. Esa silla vale 100 euros. ¿Los ha pagado usted? ¿Esos 100 euros? ¿A que no? Los he pagado yo y todos los padres de todos que estamos aquí. Y usted no tiene derecho a romperlo. Si quieres, se va a su casa, se pone en el salón y empieza usted a balancearse hasta que rompa la silla. Pero esto aquí no lo puede hacer. Es una cosa que es elemental. ¿Entiende?
Vale. Respeto al trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que trabajar, y quiere decir que cuando alguien entrega un trabajo, jamás se consiente ni una burla. Esto hay muchos niños que están acostumbrados, desgraciadamente hay malos docentes, y se burlan, aunque sea levemente, o ridiculizan levemente los fallos, los errores, las preguntas, que puedan ser simples. Nadie nace sabiendo. Y la gente va al instituto a aprender. El aprendizaje es sagrado. Entonces, cuando una persona coge y se burla o impide que otra persona esté trabajando, eso no se puede consentir. Entonces, como si en una fábrica un tío está haciendo su trabajo y llega otro, le empieza a hacer burla, le empieza a distraer. No, que aquí se viene a trabajar. Ellos son los empleados y yo soy el patrón. Yo soy el capataz. Y yo soy el que hace aquí que la gente trabaje. Eso lo tienen que entender ellos. Y además lo hacemos por su bien. Es decir, que todo esto hay que hacerlo con cariño. Yo aquí lo estoy diciendo muy serio, pero esto hay que decirlo con cariño, con una sonrisa, con ironía cuando sea preciso. Nosotros tenemos el monopolio del humor. Quien tiene el monopolio del humor tiene el poder, en realidad. Entonces, nosotros tenemos el humor, tenemos la ironía, tratamos a los niños bien, los respetamos, eso es fundamental. O sea, nosotros jamás insultamos a un alumno, jamás le despreciamos, jamás le tratamos mal, jamás. Ni al disruptivo ni al que es disruptivo. Nosotros no perdemos los nervios nunca. Usted, no sé qué, si nosotros tratamos a los alumnos de usted, eso nos va a salir con mucha más facilidad. Nosotros cuando tengamos tensión, respiramos, damos un paso atrás, reflexionamos, este niño le pasa esto, aquello, ¿qué le pasa? Pues le puede pasar que sea un antisocial, en el peor de los casos, o le puede pasar que esté en la adolescencia, y ya está, que es una enfermedad que se cura con el tiempo. Vale, nosotros damos un paso atrás y entonces cogemos y explicamos. No, usted no puede hacer eso, tiene que comprenderlo, porque sus compañeros vienen a ser educados y a progresar socialmente. Todo el mundo quiere vivir bien. Para vivir bien hay que estudiar. Esa es la idea que hay que transmitir. Los youtubers, la que viven muy bien, sí que. Pues, bueno, la verdad es que esto de los youtubers yo no lo sacaría mucho porque no es un ejemplo que a nosotros nos sea útil, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que partir, o sea, aquí, como hago los vídeos de manera un poco improvisada, he hecho este ejemplo y este ejemplo no es bueno. O sea, que olvidemos el ejemplo del youtuber y vayamos a un ejemplo que sea más social. Los médicos, los ingenieros, los arquitectos, la gente, los profesores, la gente que monta una empresa de transporte, está basado todo eso en el respeto a la sociedad y en el respeto a las normas. Y aquí hay mucha gente que de aquí está el futuro de España. Entonces nosotros tenemos que respetarlos. Eso es así. Y finalmente la norma de asiento. La norma de asiento es que estén bien sentados. Nosotros no podemos consentir al alumno que se tira así encima de la mesa, el que se pone así, el que se pone así, no. Cada actividad humana tiene una postura. Y la actividad de dar clase es sentado, con los pies en el suelo, los antebrazos apoyados en la mesa y un poco inclinado hacia adelante. Eso no hace falta que sea exactamente así, pero lo que no podemos consentir son posturas que no son las de dar clase. Si vemos a uno que está tomando, oiga, usted aquí no se puede estar así sentado. Ni así, ni en muchos sitios cada uno tiene su postura. Usted va a entrar a una iglesia y no puede estar tumbado así. O usted va al campo de fútbol y tiene que estar sentado, no molestando al que está al lado. Aquí igual no, aquí tiene una actividad que es estudiar y la actividad está demostrado, la postura en la que se comprenden mejor las ideas es mostrando atención porque estamos alerta a lo que se nos dice, un poco hacia adelante. Si no, lo que ocurriría sería que pondrían en los institutos camas para que estuviésemos todos tumbados con una almohada, vamos con el pijama y nos tumbamos allí. No, usted tiene que tener el bolígrafo en la mano, el material puesto, etcétera, etcétera. Vale, llegamos al elemento final y es la coerción. Bien, todo esto tiene que ir acompañado de un elemento que haga que el alumno lo cumpla. Si el alumno, digamos, disruptivo coge y no nos hace caso, hay que hacer algo. ¿De acuerdo? Ese algo puede pasar por entrevistas individuales, que están muy bien, cuando estemos a solas con ellos, explicarles, pero tiene que ser una cuestión pública. Y entonces a los alumnos, pues hay que ver cuál es la política de expulsión de la clase. Porque si el alumno no se porta bien, vamos, yo desde luego, salvo que esté en el periodo de prácticas, donde ahí me pueden hacer daño, no consiento un alumno, quiero decir que el equipo directivo se enfade y no sé quién se aguanta conmigo y no sé qué, yo no consiento un alumno disruptivo en mi clase ni de casualidad. Me miro el reglamento, veo qué artículo es en el que yo puedo expulsar a una persona de la clase, es decir, el reglamento orgánico de funcionamiento de los centros,
que lo tenemos que ver en cada comunidad autónoma la nuestra, y hay de las funciones del profesor. Y entramos en lo que son las funciones del profesor. Y aparece la de que pues, podemos expulsar a los alumnos de la clase. Se lo decimos, el artículo, no sé qué, no sé nada. Usted se va a la calle. Y así. Y eso tiene que ser así. Porque si no es así, al final el que se hace el dueño de la clase es el niño. Recapitulando, nos presentamos, explicamos el discurso positivo, decimos las normas que va a haber en la clase y los posibles focos de resistencia y de, podríamos decir, de oposición a nuestra disciplina o nuestra convivencia, pues nosotros cogemos y los neutralizamos de manera positiva, con cariño, no sé qué, pues no dejan de ser adolescentes, pero los neutralizamos, porque si no, manda el alumno. Y nada, otro vídeo más y os espero para el siguiente. Un saludo muy fuerte y mucho ánimo para la clase.